Yeah, Montreal is a very, very, very solid team. Team that is very, for me, one of the top teams in the Eastern Conference. A team that is, for me, a very, very complete team. Very solid defensively, good offensively, good in transition, set pieces. So it's going to be a good game against a good opponent that is playing really well. But at the end of the day, it's about us. It's despite the result last weekend, I think the team performed well for most part of the game. So we gotta have a full game performance. I think that's the idea. We have to be concentrating for the entire match, um, and build on the positives that we had done the last game against Vancouver. Thank you for that. We'll start with Victor. Go ahead. Hey, Paul, just looking at these last couple of home games, Minnesota, Charlotte, FC Dallas, it seems like giving up the first goal has been one of the big key factors in you guys dropping some points at home. Just wondering how much you're stressing the importance of getting that first goal on Saturday night. Yeah, absolutely. I mean, it's not about the first goal. I think it's a full team performance. I think especially at home that I've been saying the entire year. It's something that we need to take pride that it's our home. We want to score first. We need to keep a clean sheet. We want to win games. So yes, absolutely, you're right. I think we in order for us to in order for us to be that team at home, I think we have to score first. We have to be solid defensively. We have to be able to have clean sheets. Other than that, it's gonna be the same story. So we're focused on that. We're working on that, and hopefully, again, we can have another positive performance on Saturday. Is there an update on Teenage and how much has his absence hurt um, your game plan as far as these last few games? Yeah, no, teenage is out, and he's one of our, our key players, and we miss him, but unfortunately he's gonna be out. What else do you point to that? Is it just team performance? What else is it about playing at PNC that has proved a little bit difficult for your team? I think it's variety of things. I think it's um, we are, and I've been saying this throughout the year. I think we were struggling on the final third as a team, and we're trying to fix this. Believe me, on every week, so we can improve that part of our game. And lately, on the last few games, were really games that we got caught up in transition moments where teams really punish us. So we gotta make sure that we are a team that when we're going forward, we are organized and we are denying transition moments for those teams, and especially against a team that is Montreal, who is really good on counterattacks with Kyoto, Mason Toy, Kamara, Mihailovic. So I think it's a combination of things. A lot that we can fix it, and hopefully we show progress on this game against Montreal. Thank you. Yeah. Switch things over to Spanish now. Paulo, ¿cómo llega el equipo a este partido del sábado contra Montreal? Sí, es un equipo Montreal, un equipo muy fuerte para mí, un equipo más fuerte de la otra conferencia, un equipo muy completa, muy dinámica, sólida defensivamente, muy buen equipo en transiciones, en contraataques. Kyoto, un jugador muy potente, muy peligroso. Mihailovic, una defensa muy sólida. Hacer un juego difícil, pero nosotros tenemos que sacar los positivos del último partido, mismo que el resultado no salió como queríamos, pero yo creo que las respuestas de los muchachos fueron buenas por 87 minutos. Y este es el plan, a continuar a construir en los positivos, arreglar los negativos y como vengo diciendo casi todas las semanas, hacer un buen papel de mandante porque eso nos falta este año. César, adelante. Dale, muy buenas tardes, profe. Sabemos que esta fue una temporada de aprendizaje para todos en el equipo, es un equipo en reconstrucción. Hubieron muchos juegos que
se creían imposible de ganar, en cambio el Houston Dynamo sacó los puntos. En cambio había partidos en los que muchas veces llevaba la ventaja el equipo, pero se pierde esos juegos. Cómo evitas perder o que se baje la moral de los jugadores cuando sabemos que se han quedado muchos puntos en el camino en juegos que estaban prácticamente ganados? Sí, yo concuerdo completamente contigo, César. Y me alegra que tú puedes mirar positivos de eso todo, pero la verdad es que no hay tiempo para lamentar. Yo creo que sí dejamos muchos puntos en la mesa en muchos partidos. Este juego, el último, por ejemplo, es un perfecto ejemplo, pero la temporada es de 34 partidos y nosotros no podemos bajar cabeza cuando un partido va mal, dos partidos van mal. Tenemos que ser fuerte mentalmente porque todavía la temporada sigue en nuestras manos. Mismo que es una misión difícil en estos últimos 10 juegos, pero no es imposible. Y los muchachos entienden eso y lo creen como nosotros que podemos todavía lograrlo. Entonces, continuar el trabajo, como dije antes, enfocarlo en los positivos que tenemos ha sido en la temporada, arreglar los negativos y continuar como equipo fuerte, porque es la única manera que vamos a salir de esta situación. Al inicio de la temporada las expectativas eran llegar por lo menos a los playoffs. Conforme ha pasado la temporada, ¿han cambiado las expectativas? ¿Cuáles son las expectativas del equipo actualmente? No, las expectativas son las mismas. Las expectativas es pelear hasta que nosotros tenemos vida para llegar a los playoffs y eso no va a cambiar. Como lo dije, estamos un poco atrás ahora de lo que están en el playoff, pero nada es imposible. Yo creo que en nuestra liga, cuando se pone 2, 3 resultados seguidos positivos, te sube muchos en la tabla y esto que necesitamos urgentemente hacerlo, de poner puntos en nuestra tabla y continuar creciendo como equipo. Eso es lo más importante. Ya por último, profe, si me permite esta pregunta, ¿hay alguna preocupación o le has expresado a Héctor Herrera sobre alguna preocupación de en caso de no llegar a playoffs, él no tenga minutos de cara a faltando un poco más de 100 días al mundial? Bueno, es normal, pero eso pasa con cualquier jugador que está en un equipo que no califica, pero nosotros no planeamos para el peor, planeamos para el mejor siempre y es una preocupación de él, claro, por la situación de la Copa del Mundo, pero nosotros, como dije, no planeamos para la selección, planeamos para nosotros y el plan hasta hoy y hasta que nosotros tenemos chance de llegar a los playoffs. Entonces, después de eso, lo que pasa, pasa, pero el plan para nosotros es trabajar mucho y trabajar duro para que estemos en los playoffs en octubre. Muchas gracias. Gracias, César. We're getting after it. We know that Montreal is a good side. They're doing really well right now on the East Coast, but we know that every point matters for us at this point. So we've done the necessary things throughout the week to prepare for how they approach the game and also for how we want to approach it. Thanks for that. If you guys have questions for Fafa, use the raise my hand option. Go ahead, Victor. Hey, Fafa, obviously it's a tough stretch for the team. How do you describe it as a player inside the locker room? Yeah, it's obviously difficult. Not the point we would want to be at this point of the season, but there's still a lot of hope. There's 10 games left, 30 points up for grabs. So the important thing now is to go game by game and not think too much into the numbers. But we know that every game's important, and we have to treat every game like a playoff final. So that's what we're doing, and that's the mentality at this point. What do the players do? Maybe specifically you guys, the veteran players. Do you guys pull the group together, have a couple meetings? How do you guys attempt to rectify this situation as a team? I think we've talked significantly throughout the year, and also recently. The important thing now is just action, doing it on the field.
leading by example and fighting for results. Talking and having enough chats is good too. It's important to have dialogue, but the more important thing is action on the pitch, and that's what we have to do. The attacking struggles, Fafa, as you as one of the guys in the front line, how can you describe that? How can you guys maybe benefit a little more from service from the rest of the team? How can you rectify that situation? I think it's just a complete struggle, to be honest. I mean, I think, we scored some goals and somehow still, last game's a perfect example. We scored and still somehow in the last 3 minutes managed to blow a win. So I don't think it's just attacking struggles or defensive. It's just complete overall not finding ways to win games, putting it pretty simply. In the last games that I've scored, I think the last 2 or 3, they've led to losses. So I can say I've scored, but we're still losing. So we have to figure out ways to win games and close them out. This one's a little bit more lighthearted. Was that goal yours? Was that Junka's? Have y'all discussed that? He said it. He said it's his, but I touched it. I told him if this was a 5v2, I'd be out of the middle because I got a foot on it, but barely, but just enough to change the direction. He could zoom in later. I'll show him. All right, thanks, Fafa. Good luck. No doubt, man. I'll think one in here in Spanish. Fafa, ¿cómo llega el equipo a ese partido del sábado? Nos estamos preparando completamente, sabiendo que Montreal es un equipo muy bueno y va muy bien ahí en el East Coast. Así que tenemos que seguir preparándonos, sabiendo la posición en que estamos, y tenemos que pensar partido por partido en vez de pensar a todos los puntos y matemática. Ahora es momento de estar unidos y trabajar mucho y prepararnos para sacar 3 puntos en casa. We'll wrap up here with Cesar. Cesar, go ahead. Fafa, muy buenas tardes, gracias por tomar el tiempo. Nada más una pregunta, ¿cómo han cambiado las expectativas de Paulo Nagamura con ustedes los jugadores con el transcurso de la temporada, así como han tenido muchos juegos donde han sido desequilibrantes y con mucha oportunidad de ganar, pero terminan sin llevarse los puntos? ¿Cuáles son las expectativas ahora que estamos tan cerca de los playoffs? Sí, obviamente, primero son partidos que nos dejaron con mucha decepción, obviamente, porque no capaz, pero matemáticamente si ganamos esos partidos nos quedamos en otra posición en la tabla en ese momento. Así que ahora sigue siendo un objetivo llegar a la liguilla, matemáticamente todavía es posible, pero no va a ser fácil y lo sabemos todos, obviamente. Y nos toca ahora trabajar juntos y luchar por eso, porque es lo que queremos todos, obviamente, y lo que sabemos, pero no va a ser fácil. Y repito, tenemos que pensar partido a partido y semana a semana, porque si vamos pensando ya en noviembre, octubre, septiembre, pues no vamos a alcanzar nada. Así que tiene que ser una lucha cada partido. Y cada partido lo tenemos que tratar como si fuera el último partido de la liguilla. Excelente, gracias, Fafa. Es todo por mi parte. De nada, hermano.